Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados. Abogado Ramón Barrios, diputado del Partido Libre. ¿Cómo está? Y honrado con la invitación, de verdad. Gracias por estar con nosotros. Abogado Luis Romero, Licenciado, un placer saludarle. igual un placer y un placer también compartir con el diputado Barrios. Le tocó una tarea de mucha faena, ¿verdad? Con este incendio allá en la Tigra. Sí, lamentablemente sí, ¿verdad? Sin embargo, podemos destacar en medio de esta tragedia la solidaridad del pueblo hondureño, por un lado, y por otro lado el profesionalismo, ¿verdad? Tanto de los técnicos de ICF, de los militares que han andado apagando incendios, de las unidades de la alcaldía, de los bomberos. Ha habido un respaldo 24/7, yo he podido evidenciar esto, que ha habido un respaldo 24/7 tanto de ellos apagando incendios como del pueblo hondureño en solidaridad. Ustedes fueron afectados enormemente, ¿verdad? Sí, La propiedad de ustedes se quemó prácticamente. Se quemó prácticamente. Sin embargo, no podemos desconocer el esfuerzo, ¿verdad?, que hizo todo y el voluntariado, ¿verdad?, de la gente. Y más bien este es un llamado también que más que agua e insumos temporales, se necesitan rastrillos, se necesitan asadones, porque hay mucha gente que llega con todo el deseo de poder apoyar, sin embargo, no sabe qué llevar y no lleva. Entonces llega un punto en que montaña adentro, falta un rastrillo, falta un asadón, una piocha o algo para poder realizar las rondas, ¿verdad? Y eso también dentro de las ayudas a pedir creo que sería importante. Equipar a las instituciones del Estado encargadas de eso. Que cumplamos nuestra función como ciudadanos. Aquí platicamos con el abogado Barrios, que en estos momentos, usted me decía, que en esta temporada de verano, en el bosque, debería de haber unidades permanentes del ejército, de la policía, de los bomberos. Yo ayer estaba platicando con un compañero si legislábamos. Yo no sé si es una cuestión de legislar, porque igual, ya de leyes estábamos llenos, pero hacer una exhortación que desde el mes de enero del próximo año hay una estación permanente hasta el mes de agosto. Esto pasa todos los años y ya sabemos qué va a pasar. Entonces, me parece que por lo menos debe haber una estación permanente, ya sea del Cuerpo de Bomberos o de COPECO o de las Fuerzas Armadas, que por lo menos en enero, si eso vuelve a pasar, ya estemos preparados. Y este es el elemento que nos da el abogado, y que también hayan picos, piochas, palas. Ya sabemos que necesitamos mínimamente esos instrumentos. Pero yo creo que con una moción que usted pueda presentar, que yo creo que va a tener el respaldo de todos los diputados. Como se habla tanto de militarizar, ¿verdad?, que militarizan una institución del Estado, que militarizan las cárceles, que militarizan aquí, que militarizan allá. Oye, ¿por qué no militarizan bien los bosques? Aunque ellos ejecutan muchas acciones en los bosques. Y lo hacen, ¿verdad? Pero aquí lo que debe de haber, y ya nos dimos cuenta, es permanente ahí. Permanente, correcto. Permanente. Bueno, así que hay que seguir trabajando, ¿verdad, abogado Romero? Hay muchas personas que salieron afectadas en este voraz incendio. El tema que tenemos hoy para discutir son varios, pero quiero comenzar con uno en particular, y es precisamente la llegada de la Sisi, porque ha trascendido que el secretario general del Congreso dice que es culpa de ONU. ¿Por qué no se instala la Sisi en Honduras? Abogado. Mire, yo creo que dentro del acuerdo de la ONU, el 80% de lo que está pidiendo la ONU pasa por el Congreso. Correcto. De reformas, de derogaciones de ley, de implementación de quién va a ejercer la acción penal pública, y el 80% pasa por el Congreso Nacional de la República. Yo sé que el Poder Ejecutivo es la que va a firmar el convenio, es la presidenta, pero creo que el 20% le toca a la presidenta. El 80% es una labor que tenemos que hacer en el Congreso, porque lo que está pidiendo la ONU es la derogación de ciertas leyes, las modificaciones de ciertas leyes y las aprobaciones de ciertas leyes. ¿Y qué puede estar deteniendo esto? La falta de voluntad política. Realmente este es un problema de forma general, como ya lo dijo el diputado, en donde básicamente se concentra la decisión en el Congreso Nacional. Hemos podido ver cómo de una u otra forma el Poder Ejecutivo ha hecho su labor y hay que reconocerlo, ¿verdad? Dignamente. El otro día, es más, en este mismo foro, compartíamos con el ministro de la Presidencia, que informaba sobre los avances que habían hecho y que básicamente la decisión ya estaba en manos del Congreso. Y en el Congreso es donde para muchas de estas reformas se ocupan mayoría calificada, y si no se ponen de acuerdo ni siquiera para decisiones que no requieren mayoría calificada, es más difícil ponerse de acuerdo para decisiones
con mayoría Ahora, calificada. pero ¿usted cree que la clase política del país, porque después me va a contestar aquí el abogado, quiere que venga Sisi para que los investigue? Yo de forma muy personal puedo decir que no, pero esta es una opinión muy personal, también muy poco sustentable desde una óptica estrictamente jurídica, pero en base a la razón y la realidad de lo que usted acaba de decir y partiendo de sus mismas palabras, sí podemos establecer que hay muchos políticos que prácticamente no quieren que venga, y es que en Honduras yo sí creo que ocurre una particularidad. Muy pocos políticos se meten a política para servir al país. Pero ¿le interesará a la clase política? ¿Usted cree que hay voluntad en estos momentos, que hay una armonía en el tripartidismo que se puede aprovechar para que venga Sisi? Voy a darle un elemento interesante. ¿Le interesará a la élite empresarial de este país que venga la Sisi? Buena pregunta. Sisi se fue de Guatemala más allá de la clase política, la que estaba siendo acusada en un famoso caso que se llamaba La Red, ¿se acuerda usted? Era la clase empresarial. Por supuesto, aquí vamos a salvar no todos los empresarios, pero aquí hay un sector de empresarios que se han hecho ricos a costa de las concesiones del gobierno, a costa de los contratos amañados que consiguen con el gobierno. Así que aquí hay también responsabilidad de una clase política que, por supuesto, no quiere que venga la Sisi, pero también hay una clase empresarial que tampoco está interesada en que se instale la Sisi. ¿Por qué? Porque esta clase política y esta clase empresarial pone diputados en el Congreso Nacional. Estos diputados eligen fiscales, eligen magistrados de la Corte Suprema, eligen Tribunal Superior de Cuentas, es decir, todo el sistema de administración y de prevención de la corrupción lo manejan de alguna manera esta clase política corrupta y esta clase empresarial corrupta. Esos no están interesados en que se instale la Sisi. Bueno, oiga, si estamos en una plataforma así, o descansa, por ejemplo, la persecución del delito, la investigación del delito y la consecuencia judicial para un determinado caso, si descansa en esta plataforma, entonces ¿para dónde va el Estado de Honduras? ¿Ah? No, es que no podemos... Me preocupa esta precisión que usted tiene. Claro, que es una precisión que todo el mundo sabe, ¿verdad? Claro. Pero, hombre, ¿y cuándo le vamos a poner fin a esto? ¿Cuándo? Cuando los hondureños empecemos a actuar con integridad, cuando empecemos a actuar con ética, cuando empecemos a pensar en el país, cuando empecemos a dar el ejemplo a nuestros hijos, las cosas van a empezar a cambiar, pero si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Y esto no es nuevo, esto es algo histórico, ¿verdad? En donde siempre ha sido así. Es más, ahora nos damos cuenta de las cosas que ocurren o de algunas de las cosas que ocurren porque existen redes sociales. Pero en el pasado esto ocurría de la misma manera y el pueblo realmente no se daba cuenta. Entonces le pregunto a los dos antes de irme a la pausa, ¿de quién es la culpa que no se instale Sisi? ¿Del Ejecutivo? ¿De la ONU, como ahora lo ha mencionado Carlos Zelaya, o del Congreso Nacional? No, yo creo que la presidenta Xiomara Castro ha hecho lo que le corresponde desde su posición del Ejecutivo. Pero yo le hacía una aseveración desde el principio, el 80% pasa por las reformas que tenemos que hacer en el Congreso Nacional. Es decir, yo soy de los que creo que no necesitamos 86 votos para darle el ejercicio de la acción penal pública a la Sisi. ¿En qué sentido? Es cierto que la Constitución establece casi de manera exclusiva el ejercicio de la acción penal pública al MP. Si lo hacemos por esa vía, necesitamos 86 votos y necesitamos 2 años, 2 periodos. ¿Por qué no lo hacemos de una manera más fácil? Vía 65 votos, reformando el Código Procesal Penal. Correcto. Y dándole la oportunidad a la Sisi de que sea un querellante adhesivo, es decir, que junto al Ministerio Público pueda ejercer la acción penal pública. Aquí hacemos 2 cosas. De alguna manera nos aseguramos que un organismo independiente como la Sisi pueda acusar a los delincuentes de este país y de alguna manera al hacerlo junto al MP está fortaleciendo las capacidades y fortaleciendo la institucionalidad para el futuro. Me tengo que ir a la primera pausa para que me reaccione el abogado Luis Romero aquí en Día Político por TSI. Abogado Luis Romero, a lo que opinaba el abogado Barrios antes de la pausa, por favor. Bueno, yo sí creo que por cuestiones muy técnicas y de
diferentes ópticas, ¿verdad? Sí creo que se necesita una reforma constitucional si se le pretende dar autonomía a la CICIG para ejercer la acción. Sin embargo, prueba de que lo que falta es voluntad política, más allá de las leyes, porque como decía el abogado Barrio, de leyes estamos llenos en Honduras, ¿verdad? Debemos considerar que si existe voluntad en la clase política para que la CICIG venga, no es ni siquiera necesario reformar una ley, sino simple y sencillamente se podría firmar un convenio en donde ellos no van a tener acción para poder presentar las acusaciones, pero sí van a poder traer peritos, van a poder traer financistas, van a poder traer técnicos, van a poder traer una serie de personas de reconocida honorabilidad comprometida con el combate a la corrupción que podrían actuar de forma adjunta o bajo la supervisión del Ministerio Público y empezar a realizar todo este tipo de acciones, ¿verdad? Que en mi opinión, más que reformas legales, lo que se necesita es voluntad política. Ese es un claro ejemplo de que perfectamente podrían empezar a actuar a través de un convenio que ni siquiera sería necesario que fuera el Congreso Nacional. Estas son colaboraciones internacionales que incluso ya la misma ley las reconoce y son válidas en muchos juicios. Lo que pasa es que una condición que está poniendo las Naciones Unidas es que quiere tener la independencia del ejercicio de la acción penal. Y me parece que es correcto. ¿Por qué? Porque si no caemos a lo que hacía la MASI, ¿no? Y por ahí puede haber un fiscal, al tener la exclusividad del ejercicio de la acción penal pública, y aunque haga toda la investigación, la CICIG, por ejemplo, pero que toque a alguien de la clase política del país y el fiscal general diga, no, esto no lo presento. Pero entonces, como no tiene el ejercicio de la acción penal pública, la CICIG se ve con las manos atadas que pasen las acusaciones cuando el fiscal quiera. Entonces, por eso yo decía que no necesitamos reforma constitucional, perdón, abogado, porque el querellante adhesivo o la querella ya está establecido en el Código Procesal Penal. Ya está la figura, ¿verdad? Ya está la figura del querellante. Entonces, el querellante adhesivo, que es lo que existía en Guatemala, por eso solo necesitamos asiento, porque ya está la figura, se adhiere al ejercicio de la acción penal pública que hace el MP. Por eso no necesitamos reformar la Constitución, porque sigue teniendo el ejercicio exclusivo el MP. Simplemente la CICIG se adhiere. Pero hay uno que justifica. Pero ahí hay una cosa, abogado, y es que si le damos valoración a su tesis, entonces estaríamos poniendo en precario el trabajo del fiscal general recién nombrado, ¿verdad? O la falta de compromiso del fiscal general recién nombrado, de quien yo sí creo que sí está comprometido con el país, ¿verdad?, en el combate a la corrupción. Pero entonces pero son un montón de cosas que pasan por la suposición y la especulación. Sí. Realmente no hay un asidero. Habría que estar en ese momento para poder determinar si el funcionario va a actuar en X o en Y sentido. Y permítame, pero es que no es una suposición. Sí. Usted lo está diciendo que es una exigencia que tiene ONU. Sí. No, la suposición de que el funcionario no cumpliría con su deber, eso sí es una suposición. Pero digamos, porque esta es petición de quién. La venida de la CICIG a Honduras es petición de quién. Del pueblo hondureño. Del pueblo hondureño. Correcto. Entonces, y una promesa de campaña de su partido. Y es una promesa de campaña de la presidenta Xiomara Castro. Entonces nosotros no podemos decir ahora, no, ya no vamos a traer a la CICIG porque ya elegimos a un nuevo fiscal y nosotros creemos que este fiscal va a resolver todo. Va a resolver todo. No, yo creo que tenemos que ser sinceros. La institucionalidad hondureña, tal como está ahorita, no tiene la capacidad ni de investigar, ni de acusar, y mucho menos de sentenciar a los grandes corruptos. Ahora le pregunto a Guadalgo, este fiscal actual, Joel Zelaya, el abogado Joel Zelaya, ¿está comprometido con la clase política? Fíjense que hasta ahora sus actuaciones nos hacen entrever eso. Está comprometido con la investigación. Con la investigación, no con la investigación. Por eso digo, con la investigación. Correcto. Es que sí, pero cuando usted me dice con la investigación, veo que es una investigación muy sectaria. No, pero hacia un determinado partido político. Por eso le pregunto yo, si en estos acuerdos del tripartidismo para que él fuera ratificado, hombre, se comprometió a no perseguir alguna clase política privilegiada, ¿sí o no? Mire, él hereda unos expedientes investigativos que ya estaban. Okay. Y eso ya no los podía detener. Un fiscal independiente, cuando toque un ministro del actual gobierno,
un diputado del actual gobierno, entonces usted va a mostrar la independencia. Yo creo que él está comprometido, pero como yo digo que a los hombres se les mide por sus actuaciones, no por sus aspiraciones ni por deseos. Y como eso no ha pasado, entonces yo sigo teniendo fe todavía en que la CICI es una necesidad en Honduras. Abogado. Yo sí creo que, como dijo el abogado Barrios, todavía no ha llegado una prueba de fuego para poder determinar, pero a título personal, creo que yo lo vi litigando, lo conozco desde hace muchos años, y me hace pensar que sí es una persona comprometida con el país para combatir este tipo de cosas. Creo que es una persona prudente, sí, que no va a empezar una cacería, ¿verdad?, en contra de los opositores, pero también hay que tener un poco de paciencia, ¿verdad? Y ver cómo van reaccionando las cosas ya sobre las actuaciones respecto a este gobierno. Entonces concluimos acá que la culpa, si es que podemos llamar culpa, de que no venga CICI o no llegue la CICI en el país, es precisamente porque en el Congreso está parado todo. Mucha de la responsabilidad que pasa por la aprobación, por la reforma de leyes en el Congreso Nacional de la República. Nosotros tenemos pendiente la ley de colaboración ya está en tercer debate. Solo falta el tercer debate. Solo falta el tercer debate, correcto. ¿Por qué no hemos llegado al tercer debate? O sea, entonces... Buena pregunta. Otra de las cuestiones que nos ponen como requisito es la derogación de la ley de amnistía, por ejemplo. Y hay voluntad en su bancada de eliminar esa amnistía. Bueno, en el momento en que se someta a eso, ahí lo vamos a ver. Pero es lo que le digo. Le pregunto, sí. ¿Usted votaría para que se derogara esa amnistía? Mire, voy a darle un criterio jurídico y un criterio político. A estas alturas, los que se beneficiaron... Ya están beneficiados. Ya están beneficiados. Y eso pasa con el decreto 116-2019. También, claro. Y hay jueces que no lo quieren reconocer, pero constitucionalmente toda persona tiene que ser beneficiada con ese decreto. Ya si el decreto es amañado, si es legal, no es legal, es, como dicen, sujeto de otra discusión, pero fue parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente. A todas luces sabemos que ese decreto es amañado, hombre. Bueno, pero fue legal. Por el amor de Dios, ¿quién va a negar eso? Pero si yo, que soy periodista, que no soy juez, ni fiscal, ni profesional del derecho, lo veo así, se imagina usted mi auditorio. Ahora le hago una observación. Acuérdese de algo. Usted como periodista, el abogado Barrios como diputado, yo como abogado y como ciudadanos, los tres, no estamos obligados a compartir el contenido de la ley, pero sí estamos obligados a respetarlo. Y mientras tanto formó parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente, todos debemos respetarlo. Yo no lo comparto, pero también usted va a estar de acuerdo con nosotros. Vamos a ver. El decreto de amnistía en el 90% me parece que es correcto. ¿Dónde tenemos, digamos, nuestras diferencias? En la parte donde se decreta amnistía a los exfuncionarios. Ahí está. Pero usted me da la razón que en el 90% el decreto es pasable. No sé, yo sí creo, y ahí yo sí discrepo, yo creo que las personas, y no quiero decir si son culpables o son inocentes, pero yo creo que la única autoridad para determinar si son culpables o son inocentes, si cometieron delito o no cometieron delito, son los jueces. Por lo tanto, existían órdenes de captura, usted sabe, abogado. En ese sentido, existían órdenes de captura. Yo sí creo que fue una acción incorrecta y no estoy diciendo que no hubieron persecuciones, no estoy diciendo que no se pudieron haber manejado bien los fondos, tampoco estoy diciendo que no se robaron, pero sí la autoridad competente para decretar si eran culpables o inocentes era un juez o un tribunal. Pero coincidimos acá que el punto negro de ese decreto es ese apartado, es ese numeral, que beneficia y darle amnistía política, perdón de delitos a exfuncionarios de la administración del expresidente Manuel Zelaya Rosales, y usted lo reconoce. Por eso le digo, el 90% del decreto de amnistía me parece que es correcto y se ha aplicado correctamente. Quizá donde podemos cuestionar es si se debió amnistiar a funcionarios de una administración pasada. ¿Cuál era el argumento por el que votamos en ese momento? Que se les había levantado procesos por cuestiones políticas. Y como dice el abogado, ya esa parte de la valoración le corresponde a los jueces, no a nosotros en el momento que aprobamos. Imagínense, esa es una petición de la ONU. Esa es una petición. Por lo menos que quiten esa partecita. No, y ese decreto es inconstitucional. Todo. Suplanta. Es que el problema es que aquí... Todo el decreto.
El problema, sí, es que es una cuestión bien técnica. Fíjese que aquí y yo siempre he criticado, yo como constitucionalista, que aquí declaran inconstitucional, aunque toda la ley esté bien y solo hay un artículo que esté mal, cuando lo declaran inconstitucional, lo declaran todo, se va de tajo. Y eso es un error, deberían de dejar vigente lo que es correcto y declarar inconstitucional esta parte. Pero aquí tienen la potestad los diputados de derogar. Aquí tenemos un juez que es de los primeros jueces de sentencia. Correcto. Que no me va a desconocer que el Código Procesal Penal es inconstitucional porque no reconoce la segunda instancia. Cuando usted es condenado va directamente a casación, no va a una corte de apelaciones. Costa Rica tuvo ese problema y fue condenado y declararon inconstitucional el Código Procesal. Y son cuestiones bien técnicas, pues, pero que por los políticos, por el momento político, actúan por impulso y como más les convenga y no piensan en el país. Y eso, abogado, lo dice la Constitución, que nuestro sistema procesal es de doble instancia. De doble instancia y un extraordinario. Y en materia penal no hay doble instancia. Terrible. Bueno, ese es otro tema de discusión. Eso es otro tema de discusión. Vamos a la pausa. Bueno, entonces, ¿qué debe esperar Honduras con el tema de la Sisi? Es un compromiso de la presidenta Xiomara Castro. A mí me parece que la presidenta ha hecho lo que está dentro de la esfera de sus atribuciones para que la Sisi esté presente. Nos toca fundamentalmente a la clase política en el Congreso Nacional aprobar, reformar y anular las leyes que está pidiendo las Naciones Unidas para la instalación definitiva. ¿Usted insiste entonces en esa figura? Sí, yo creo que necesitamos la Sisi por dos cuestiones. Porque el sistema de justicia, con todo y que debería de ser el que le dé respuesta institucionalmente, no está preparada actualmente para llegar a los grandes corruptos de este país a la cárcel. Y segundo, porque es una petición de los ciudadanos de este país. Y el partido se comprometió, y la presidenta, a cumplir. Por un diálogo. Abogado, pero la condicionante de ONU es en ese sentido. Pero ¿quién debe solucionar en el país? Ustedes, los diputados. Por eso es en el Congreso Nacional. Entonces, Carlos Zelaya, en las peticiones de la ONU estoy seguro que no están escritas en piedra. También ellos podrían negociar este tipo de... Porque más que la Sisi, lo que ocupamos son técnicos, personas comprometidas con el país y el combate a la corrupción. Pero yo le puedo asegurar que una de las condicionantes es que pidan la independencia en el ejercicio de la acción penal pública. Pero debe haber independencia y democracia en su partido político y que participe quien quiera lanzarse como precandidato presidencial. Pero la hay. Mire, los estatutos del partido establecen ciertos requisitos formales para inscribirse como candidato. El diputado Jorge Cali va a ser candidato en las elecciones internas. Nelson Lávila, si quiere serlo, también puede serlo, y hay varias corrientes. En eso yo quiero dejar enfático que desde la coordinación del partido, si se cumplen los requisitos, pueden haber varios candidatos. ¿A quién va a apoyar usted? Yo estoy apoyando, yo soy miembro de la corriente del M28. Nuestra candidata, junto con la Fuerza de Refundación Popular, es la abogada Rixi Moncada. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Que pasen todos una feliz noche.